escuchar a Paco hablar de los conocimientos profundos del corazón, nos toca hablar de los estados del corazón en la Peshitta. Hay que partir de que todos estos estados del corazón se corresponden con la falta de un conocimiento profundo del corazón. Los que están por encima del límite mental, ¿no? Entonces tenemos, dentro de la Peshitta encontramos todos estos corazones que están mal, está duro, engrosado, miedoso, inicuo, triste, perturbado, alejado, ofuscado. Hay varios, pero se concentran en estos que hemos visto que son los que más se repiten. El más nombrado en la Peshitta es el corazón duro, y el verbo que tenemos es kashio, que tiene esta raíz que es kof, shim. Y esto se corresponde a no tener intelecto gente. Y luego también aparece no tener skul, o skal, ¿no? Que dice Paco, que son los primeros principios, y todo por no tener confianza. Tenemos, por ejemplo, Marcos 8:17, que es cuando está Jesús con los fariseos y le piden una señal del cielo. Y él dice que no les va a dar ninguna señal. Entonces vuelve a la barca con los discípulos y se encuentra a los discípulos quejándose y discutiendo porque no tienen pan. Y Jesús les recrimina, ¿no? O sea, ¿aún tenéis endurecido el corazón? O sea, teniendo ojos no veis y oídos no oís. Hemos repartido a 5.000 personas pan, partiendo yo 5 panes que teníamos. ¿Y han sobrado cuántas canastas?, les pregunta. Y ellos le responden 7. Dice, ¿cómo es posible que después de haber visto lo que habéis visto y oído lo que habéis oído, sigáis con el corazón duro y no tengáis haimonuto, ¿no? Que es confianza, que se traduce como fe, pero en arameo tenemos esta palabra que es confianza. No es una fe, porque la fe no existía como tal, como un concepto de fe. Jesús no les puede decir a las personas, ¿no?, de su época, es que no tenéis fe. O sea, ¿qué es fe? O sea, él les dice, no tenéis confianza. ¿No? Ese es el haimonuto, que aparece en muchos versículos. Luego también tenemos Marcos 16, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena. María Magdalena va con los discípulos y no le creen. Falta de confianza también. Marcos 3:5. Ese es el pasaje en donde está una persona con la mano endurecida, que están todos los escribas y fariseos esperando a ver si va a curar Jesús o no en sábado. ¿No? Están viendo a ver si cumple o no la ley. Entonces, están buscando el formalismo de la ley escrita. Están viendo lo que está sucediendo y callan. O sea, es callar la verdad que compromete. Un corazón duro no tiene confianza, no tiene yodá, no tiene skal y no tiene haimonuto, o sea, no hay confianza en ellos. Entonces, por eso el corazón endurece. Y de estos hay muchísimos. Son de los que más encontramos es un corazón duro o endurecido. ¿Perdona? Sí. ¿Se usa el mismo verbo cuando habla de duros de entendimiento? ¿Duros de entendimiento? ¿Se usa el mismo? El de entendimiento es el yodá. Casi siempre. Es el primero. Intelecto gente. Pero le hablé de duro, que se aplica mucho al corazón, pero con un entorno de... Pero duro se puede aplicar a una piedra también. ¿No? Pero el duro de corazón no es lo mismo que el duro de entendimiento. ¿O sí? Es por no tener porque yodá, eres duro de corazón. Pero es un conocimiento, el yodá es un conocimiento del corazón, que hace que al no tenerlo se endurezca. La pregunta es cuando aparece en el Evangelio, ¿siempre se ve el yodá? Claro, en el Evangelio se dice hombre duro de entendimiento, ¿acaso que bla bla bla? No, dice hombre duro de corazón. No, muchas veces el entendimiento es sacar y otras veces es yodá. Sí, puede ser, porque en Marcos 8:17 se utilizan los dos verbos. Eso es. ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan, no consideráis, o sea, el considerar es el yodá y entender es skal. Sí, es lo que decía Paco.
no es que sea uno únicamente, sino que se van entrelazando uno con otro. No es lo que hemos visto, ¿eh? En mi humilde estudio. El versículo es que se aplica al corazón y dentro del corazón hace mención a dos conocimientos. O sea, como que el corazón claramente es un conjunto de capacidades intelectuales. Y si no las amplías, pues se te queda duro, no se te queda elástico. El siguiente, un corazón engrosado, que también se corresponde a un corazón endurecido, espesado. Dice, pues no habían entendido lo del pan. O sea, lajmo es pan, ¿no? Y es el verbo skal, este. O sea, dice, pues no habían entendido lo del pan porque su corazón estaba endurecido. Este es sekal. Sekal, ellos no entienden el lajmo porque tal y cual. O sea, Metul, Levjun, ¿por qué Metul? Levjun, su corazón estaba engrosado. O sea, es un corazón engrosado porque no se pulió o se cayó. Porque no han entendido. No han entendido. Pues porque su corazón está endurecido. Está lo mismo. Engrosado. Engrosado, sí. ¿Puedes leer la palabra engrosado en arameo? ¿Esta? Avai. La raíz de aquí tiene una M. Avai. Y esta es la raíz. He puesto, ¿en qué página del diccionario está? Luego tenemos el corazón alejado. Hemos visto varios versículos y todos se corresponden a tener el corazón alejado de los conocimientos del corazón. Entonces, en Mateo 15 está, este pueblo me honra con los labios, mas su corazón está lejos de mí. Y en arameo nos pone, mas su corazón está muy lejos de mí. Siempre, cuando dice que el corazón está lejos, no solamente pone que está lejos, sino está muy lejos. Dein Sagi Rajik. Y todas las traducciones omiten ese muy lejos. Eso me llamó mucho la atención. Es importante, ¿no? Es muy lejos. Aquí está hablando otra vez de los fariseos, cuando les dice que son unos sepulcros blanqueados, que por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, es hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está muy lejos, otra vez, muy lejos de mí. Y este verbo, el rajik, es alejarse, poner lejos, irse lejos. Sí. ¿Significa más la alejación del conocimiento o el actuar por apariencia? No, sí, claro. Que te alejas, tu corazón se aleja de Dios por actuar, por apariencia. Es una consecuencia. Sí. Una consecuencia, no lo había entendido. Sí, sí, sí. Y luego, en el anterior, en el corazón engrosado, sí. No sé si se ha acabado de entender la diferencia con el primero. Es que es casi un sinónimo. Es casi sinónimo. Pero utiliza una palabra, o es un verbo diferente. Vale, ¿cuál sería el matiz de diferencia? Este es la falta de confianza. Sí, y aquí es no oír, no ver. Casi todo lo que es no oír, no ver, aparece este verbo, que es abai. Vale, ya está, perdona, gracias. No, todo lo que quiero. El verbo evar sería hacer. Luego tenemos corazón perturbado. También aparece muchísimo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Otra vez la confianza, ¿no? El haimonuto. Y perturbarse es un verbo que es que tiene dos dolaz. Es dawez, ¿no? Que es esta raíz. Ay Dios. Esta raíz. Y es otra vez no tener confianza. Luego tenemos el corazón miedoso, que le estuve dando muchísimas vueltas, que es sin... La confianza, o sea, si en su sentido mismo, la falta de confianza distinta, el corazón duro, que el corazón perturbado. Sí, porque lo primero es no tener confianza en lo que ves, en lo que oyes, en lo que
lo tienes evidencia. Y esto es creer en Dios. Y el corazón miedoso, le estuve dando muchísimas vueltas, es sindéresis, que es hashaf, lo que nos explicó Paco, que es el conocimiento que está más abajo, tocando la sindéresis. Y me encontré ayer en el libro de don Andrea Mardegan, que está por aquí, que se llama Sorprendidos por el amor, y pues lo voy a leer porque lo resume muy bien. Es el pasaje del sordomudo, ¿no? Que Jesús le toca con sus dedos los oídos y la boca. Y dijo, Efetá, y el sordomudo, que en ese mismo instante dejaba de serlo, oyó tal sonido, el primero en llegar nítido a su mente, y entendió qué significaba oír. Y probó a expresar lo que siempre había querido decir y lo logró, al tiempo que oía el sonido de sus propias palabras. A su alrededor comenzaron a festejarlo y alguno incluso se puso a cantar. Decid a los medrosos de corazón, a los miedosos de corazón, ánimo, no temáis, he aquí a vuestro Dios, viene a salvaros. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se desatarán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, gritará de alegría la lengua del mudo. Entonces es el miedo que nos decía don Chema ayer, que enterramos, ¿no? Es un corazón miedoso, sin sindéresis. Ahora tenemos el corazón inicuo, que nos queda después de que actuamos injustamente o con malicia. Hay muchos versículos, pero el que a mí me llama mucho la atención es este de Mateo 23, 25. Otra vez escribas y fariseos, o sea, los de la ley, de lo escrito, ¿no? Hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y del plato, mientras que por dentro están llenos de injusticia. Están sin buscar la verdad, llenos de hipocresía e inequidad. Y el verbo es auló. Luego tenemos el corazón triste. Es muy curioso que también, además de tristeza, esta palabra, que es carjuzo, es brevedad o angustia. O sea, es un corazón angustiado, que se angustia ante las contradicciones. O sea, no encuentra el sentido de lo que le sucede. Entonces el corazón entristece y tenemos esta raíz, que es car, que también aparece mucho en los evangelios, porque no entendían, estaban tristes, o porque Jesús les dijo que se iba al cielo y ya no estaría con ellos, se entristecen. Y es este mismo verbo, carjuzo. Y listo, ya está. Bueno, el conjunto de los estados del corazón que se corresponden con la falta del conocimiento, de los conocimientos profundos. Bueno, yo voy a ir rápida, no sé ya dónde ponerme esto. Entonces, lo que he encontrado ha sido 5 tipos de verbos que hablan de curar. De esos 5 tipos de curaciones, le podéis dar las vueltas que queráis, porque cada vez dicen algo diferente. Las diferencias que tienen casi todos, que a mí me han llamado la atención, es, en esta, por ejemplo, habla mucho de restablecer, esto es el significado que viene en el diccionario, ¿vale? De los distintos verbos. El hayí, taken, haded, halem y así, o así. En este habla de restablecer, de volver a la vida, el hayí, hayo, pero vosotros lo decís hayo y es hayí. Bueno, entonces, esto tiene significación de ser salvado y de sobrevivir, de recuperarse de una muerte, ¿vale? Y también de sostener. Y ahora veréis en qué tipos de versículos aparece, porque aparece en algunos muy específicos, como hablando de la salvación final, de que si Dios no acorta el tiempo, nadie se salvará, nadie conseguirá llegar. Entonces tiene como más sentido, como diciendo, bueno, aquí es que no va a durar ni el tato, como no se acorte el tiempo. No hay que nos ampare. No hay que nos ampare. Luego tenemos taken, que taken es un restaurar
y que cuando estuvimos en Líbano, el Abuna nos diferenció entre Taken, Hadet y Asi. Halem todavía no lo habíamos descubierto. Y llegamos a la conclusión, bueno, lo que decía él, que fundamentalmente se aplicaba al trabajo bien hecho del Hijo de Dios. Así, o sea que cuando se hablaba del trabajo que hacía Dios, el trabajo estaba tan bien hecho que ese trabajo era el propio del que hacía el Hijo de Dios. Entonces, también decía que tenía el significado de dejarlo perfecto como debe ser, como Dios, cuando decimos como Dios manda, pues como Dios manda. Vale. Luego tenemos el Hadet, que eso nos dijo el Abuna que era más lo que correspondía hacer a un médico. El médico jadeteaba, como dice Paco. Ahora yo también. Y lo que hace es restaurar sobre todo el cuerpo, construir como el original, recobrar, ¿vale? Y que estaba como relacionado con la cirugía, con los implantes, vamos, que se te ha cortado la pierna y te la vuelven a colocar y te la dejan potable. Y luego tenemos el Halem, que es el restaurar, está relacionado con recuperar la salud y algunos, aquí en este es muy curioso, recuperarse con el sueño también aparece y es lo que le dicen los discípulos cuando el Señor les dice que Lázaro duerme y dice, Señor, si duerme se va a recuperar. Utilizan ese porque el sueño recupera. Y luego también se utiliza eso como estoy fuerte, estoy vivo, estoy bien. ¿Por qué? Porque estás recuperado con el sueño, etc. Y luego ya tenemos el Asi, que es el que más veces aparece, como ha dicho Paco, y que indica una restauración de cuerpo, alma y espíritu. Eso no sé cómo se come, pero eso sí. Ahora lo veremos un poco. Y además... Lo que coinciden todos es en restaurar. En restaurar. Todos tienen el punto que en algún momento aparece la palabra restaurar. En los demás, si os dais cuenta, sobrevivir, recuperarse como Dios manda, como el original, reconstruir, algunos se parece un poco, firmeza en la fe, la opinión correcta, estar fuerte, no tienen exactamente el mismo significado. Y luego, nos gustó especialmente, porque como Paco siempre dice que en la palingenesia él es la comadrona que saca el niño es tuyo, resulta que comadrona es ashibuto. Y entonces viene de este verbo, con lo cual ya dijimos, entonces ya teníamos la broma de que Dios, Taken, el médico Hadet y Paco Asi. Bueno, dime. ¿Resucitar? No, es cum. Resucitar es levantarse de la casa de los muertos. O sea, no es una de las restauraciones. No. Oye, que no acabo, dices de restaurar como estaba al inicio, como el original. No, dices que no hay incremento en ninguno de ellos. ¿Incremento en qué sentido? Mejorar la versión primera. En mejorar la versión primera, aquí no. Aquí, en donde aparecen, no se ve mejora. Se queda como mucho como estaba. Estos son nombres que aparecen en las curaciones Sí. del Evangelio. No solo recuperarse tras la herida, sino incluso estar mejor de salud que antes de haber... Eso yo creo que viene en volver a la vida. Que vuelve a una vida que ya no es la vida de antes, sino que es la vida en Cristo. ¿Cuál es este? El Hayyi. Es que en el fondo está lo de la creación y la elevación. La elevación es superior, es una nueva creación. Por eso he puesto Hayyi el primero. Y que es, porque es el que va. Que es la misma palabra que Jaila, que es la fuerza de Dios. Jailo. La fuerza de Dios. Haz la fuerza de mí. Ahora hemos lo visto. Bueno, y entonces, como seguimos con la manía de lo de los números, Hayyi aparece 154 veces en el Nuevo Testamento, mientras que Hadet solo 6. Es decir, lo de los médicos, pana. 6 veces. Y además, sí que aparece en todos los evangelistas y Hadet nunca aparece en el Evangelio, solo aparece en las epístolas. ¿Vale? Son cosas de estas curiosidades que a mí me da
Dime. Que la palabra Nuevo Testamento contiene este trilitera, que es dititiki, Dietitek. jadato, que es Jadet es hacer nuevo. hacer nuevo. Nuevo. Entonces, Nuevo Testamento viene de esta palabra, nuevo. De Jadet, viene. Jadet es nuevo. Sí, sí. Entonces, Nuevo Testamento. Que es renovar. Entonces, yo lo que he hecho ha sido ver un poco qué tipos de enfermedades curaba con Asi, o curaban con Jadet, o con Jalem, o con tal. Y entonces me he encontrado que Asi lo que restaura es fundamentalmente penas, dolores, sufrimientos gordos imposibles de tragar. ¿Vale? Pero al hacerlo, como consecuencia, aparecían también restaurados de sus enfermedades. Habla en general. ¿Vale? Entonces, cuando utilizas Asi, restauras fundamentalmente la parte bloqueada y al desbloquearla desaparecen las complicaciones y demás. ¿Vale? Palingenesia. Y luego, Jadet, Jalem y Jaí pueden restaurar tanto lesiones y desgracias, que es el otro tipo. O sea, fijaros que estas son como más psicológicas o más de toda la persona, más cogen la parte espiritual o de la esencia, sería. ¿Eh? No sé. Y esto es más externo. Desgracias, dolores, lesiones, pestilencias, me llamo mucho, enfermedades renales, travesuras, daños, diabluras, fechorías. O sea, te pegas un castañazo, te has carreado. Porque esto es carra, esto es carra, pues te has carreado. En andaluz es cascarreado. Te has carreado. Te has carreado. Y pocos de estos, o sea, pocas veces se habla con Jadet, Jalem y Jaí de restaurar la parte interior. Y luego me llamó también mucho la atención que la lepra nunca la cura, solo la limpia. Solo la limpia. Limpiad a los leprosos. Limpia. ¿Qué es limpia? La carne muerta. La lepra lo que se queda es la carne muerta. Lo que hay que hacer es limpiarla. No es que tengas una enfermedad, es que tienes la carne muerta y tienes que quitártela de encima. O sea, que te vayas mejor. Y luego, los lunáticos y los endemoniados, para ellos son lo mismo. A veces, cuando se hacen cosas inexplicables, está endemoniado y a lo mejor es que lo que tiene es que es una persona que no se entiende. Pero a ellos los expulsan. A los endemoniados siempre es expulsarlos. Cast out. Le hago ahí un spellit y le digo, lárgate. Vale. Y luego, el único que sale para quitar de la muerte es el Jaí. Y lo hace por la fe. Por la fe revive. ¿Vale? Entonces, por eso lo he puesto el primero. Porque con yo lo que he entendido es que todo esto se lo salta a la chufla. Lo deja perfecto. Pero ese de la muerte, sacar de la muerte, no resucitar. Es que resucitar, pero en vida. Resucitar a la muerte. Claro. Resurrección o resucitar a la vida de Cristo. El primero, aquí os he puesto, no os los voy a leer, pero que una de las cosas que tiene este Jaí es Jesús salvará a su pueblo. Entonces, aquí está hablando todo el rato de la misión de Jesús con el Jaí. Lo que va a hacer es salvarnos. Le da igual las enfermedades, o sea, ya nos va a salvar del todo. Con lo cual, todo lo que sea corporal, se lo va a saltar. Pero es adecuado decir resucitar más que salvar. Pero es que lo que hace es restaurarlo, porque tu fe te ha salvado, mujer. Pero salvado no dice. Pero le dice, tu fe te ha restaurado. Salvar. Es jaimonuto, es confianza. Jaimonuto, es que salvarse es un término teológico que no... Pero es el que se utiliza. Igual que la mujer también dice, con solo que toque su vestido, viviré. ¿Vale?
pero la hemorroísa, es la hemorroísa. Claro, pero ahí te sale una fuerza de mí, Jailo. Sale un jailo, pero por el jaimonuto. Si no tienes jaimonuto, no tienes jailo. Si no hay fe, no hay fuerza. Si no hay jaimonuto, no hay jailo que salga. Y entonces, esto es lo que yo les decía, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Le va a dar igual cómo esté enfermo, va a salvarlo. Aunque no haya jaimonuto. Aunque no. Es el jaimonuto es fundamental. Y dice, si estamos muertos con el Mesías, con él viviremos. Ahí ya está hablando del Seol. Ahí ya está hablando del Seol. Aquí pone jaimonuto, ¿no? Aquí. No, Sí, esto es jaimonuto. Y en Marcos 16, 16. En Marcos 16, el que tenga jaimonuto y se bautice será salvo. Si todo lo que ponga fe o creer es jaimonuto. Bueno, y esta es la que he puesto de manera, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Él restaurará al pueblo de sus pecados. En el Evangelio se habla, o sea, Jesús le pregunta antes de hacer el milagro, ¿crees? Sí. Y luego hace el milagro. Sí. ¿Esa de creer se relaciona también con la confianza o es otra? Sí, es confianza. Tú confías en que yo puedo salvarte y normalmente eso lo pregunta a ciegos o a sordos. Bueno, luego tenemos Tequén, que, bueno, pues la mayoría de las veces que se traduce es como curar, pero es desde construir, amueblar, establecer, restaurar, poner en orden, adaptar. Y es curioso porque solo en 2 ocasiones se refiere a como que ha curado a alguien. En las demás emplea para remendar redes, preparar cenas. La restauración, el restaurante viene de ahí, de restaurar. ¿Vale? Hacer los preparativos para algo que va a venir. Y bien para preparar las redes o para preparar, si tú no preparas la mesa y no tienes ni cubierto, pues a lo mejor no puedes comer. ¿Verdad? ¿Puedo decir solo una Sí. cuña de Cuña publicitaria. En hebreo moderno, que me imagino que viene del hebreo bíblico, hay una expresión que es tikkun olam, que es el arreglo del mundo que sucede cada vez que uno hace una obra buena o cumple un mandamiento. O sea, está realizando en realidad la redención. O sea, tikkun olam, letaken et haolam, o sea, arreglar el mundo, se hace, redimirlo, se hace a través de las buenas obras y todo esto, se utiliza este verbo. Por eso, aquí lo que se ve es que se utiliza tanto como para remendar las redes y de ahí pasa a restaurar personas. Pasa a restaurar personas, los que tienen la mano seca, pero primero los prepara. Y entonces lo que hace es, cuando restaura como la mano compañera, no la deja mejor que la compañera, la deja como la otra. ¿Vale? Compara mucho cuando le pone la mano en los ojos al ciego para que vea y los restaura. Pero utiliza la mano, utiliza siempre las manos. Es un verbo que se utiliza mucho para las manos, para remendar desde lo físico, para preparar, etc. Y luego las que no se refieren a manos, ¿vale? Bueno, se entiende tanto la preparación propia como la propia restauración. Mandan los mensajeros para que preparen y preparan la última cena y se supone que después pues cenan, ¿no? Donde no aparece en relación con las manos, en Mateo 21-26, que prepara la boca de los niños para la alabanza. Es algo que también hay que preparar. ¿Qué hay que preparar? Hay que preparar la alabanza, hay que preparar la venida del esposo, como las vírgenes, y hay que preparar el encuentro con Dios. Porque Jesucristo, para cuando iba a ser recibido en el cielo, prepara su rostro, dice, vamos allá. Y entonces lo que hace es restaurar su rostro para poder hablar con el Padre. Bueno,
Entonces pasa desde la imagen de esta, de restaurar redes, de algo muy, muy mundano, pasa también a tener un sentido que es totalmente espiritual. Aquí tenéis las citas, que esas las podéis leer en la esta. Y luego tenemos Hadeth. ¿Qué tiene Hadeth? Que no aparece en ninguno de los evangelios. Entonces yo, este verbo aquí, restaurar. Y restaura tanto las dos tipos de dolencias, y es lo que dice que hace el médico. ¿Y qué pasaje lo encuentra? El interior del hombre se renueva de día en día, al final de los tiempos las cosas se renovarán en el cielo y la tierra, o se restaurarán, el conocimiento restaurado conforme a la imagen del que lo creó. Entonces aquí lo que está hablando es desde dentro hay que renovarse de día en día y además me hace gracia, el conocimiento renovado, o sea, tienes que renovar el conocimiento, no te vale quedarte abajo, no. ¿Qué conocimiento hace referencia ahí? El conocimiento no te dice cuál es de ellos, porque en Colosenses es lo de revestirse a la imagen del que lo creó, búscalo porque no... Dice un conocimiento renovado, pero no me acuerdo qué era, si era Skull o era Yoda, yo creo que es Yoda. Y luego, lo que sí que me llamó la atención es que el camino lo había hecho Cristo a través de su carne. El camino lo hace nuevo a través de su carne. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que os he dicho antes de las heridas, del corte, tal. Ese conocimiento es el Yoda. Es el Yoda. Entonces, hay que renovar el Yoda. Entonces, a través de su carne, esto es lo que os he dicho antes que hacían los médicos, recomponer. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo de Cristo en la cruz? Que se rompe y a través de esa herida, por decirlo, la restauración de esa herida o en esa herida nos mete a nosotros para restaurarnos a través de su carne. Por el velo, o sea, es como una cosa que no veis, pero a través de eso es a través de lo que vais a ser restaurados. Y luego tenemos Halem, que Halem es restaurar, pero es la que está relacionado con el sueño. Y este casi siempre aparece cuando hay que recuperar mutilaciones y heridas, que esa recuperación produce mucha admiración. O sea, si vosotros, alguien ve a una persona que le han amputado un brazo y de repente alguien se lo coloca y le vuelve andando, eso produce admiración, ¿vale? ¿En qué sitios? Perdón, entonces, si esta tarde cuando le resolvamos el problema del oído a Augusto, ¿sería un Halem? No, sería un así. Porque no está mutilado. Lo que estoy hablando es de mutilaciones físicas. Y aquí hace las dos veces que habla de esa admiración, una es en Mateo 15:31, que es, que no sé si la tengo por ahí, que se admiraban de que hubiera hecho andar a un cojo, es que no me acuerdo. Y esta sí que se me ha quedado más grabada, porque es la del Apocalipsis, de la bestia, es que claro, aquí uno se impacta con el otro, cosas más fuertes. La bestia que le habían cortado la cabeza y que la restauran. Utiliza este verbo, el halem. Y entonces, al restaurarla, todos los moradores de la tierra se admiraron. Igual que en el de Mateo 15 se admiraron todos los habitantes porque había restaurado y devolvía la salud a los mutilados, etc. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces tiene que ser algo que sea como muy espectacular. Y luego tenemos que también este halem suele ir asociado a imposición de manos o a sumergirse en el agua o a caer bajo la sombra. Aquí está hablando de la curación de Pablo al padre de Publio, que le impuso las manos para quitarle unas fiebres que pues no sé lo que serían. Está hablando de Jairo, que le dice, ven, imponle las manos a mi hija y será sana. Y está hablando también del paralítico de la piscina. Y el trozo del paralítico de la piscina
pasa del Jalem a cuando habla Jesús, utiliza Jalem. Llegan los fariseos y le dicen, oye, ¿a ti quién te ha curado? Utilizan el así. Llega el de la piscina y dice, no, no, a mí me han Jalem. El que me ha dicho Jalem me ha dicho que me vaya. O sea, están ahí como dándole vueltas, pero tú Jalem o así. No, tú así, no, Jalem. Y me hizo mucha gracia porque era un poco como el diálogo entre... porque Jesucristo le pregunta, ¿tú quieres ser curado o quieres ser restaurado? Y entonces es cuando dice, no tengo a nadie. O sea, siempre, como para el Jalem, hay que utilizar a alguien. Ven y ponle las manos. Ven la sombra de Pedro. Utiliza el agua. No tengo a nadie que me meta. Alguien te tiene que ayudar a jalemearte. Y además es una de las señales de los discípulos de Jesús, que les dice, las señales de los discípulos serán que al imponer las manos, ¿vale? Y luego llegamos al asi. El asi, aparte de restaurar, esto ya os podéis imaginar que es una ECI, y la comadrona, ¿vale? Y la restauración es de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Quién hace asi? Pues lo hace Jesús como Mesías y además le da la orden y el poder a los discípulos, ¿vale? Y el tipo de dolencias suelen ser las de Kaheb. Las primeras, las psicológicas, las de tipo de dolor, de sufrimiento. Tengo una pena muy grande, la del cantaor, que sufren mucho, ¿vale? Te deja doblado por dentro. ¿Ves? La COF te deja doblado por dentro, ¿vale? Y normalmente este tipo de dolencias de asi generalmente está asociada con ciegos, sordomudos, cojos, paralíticos y malos espíritus. O sea, cuando hay un asi, hay algún ciego, algún sordomudo, algún cojo, algún paralítico por ahí andando. ¿Qué condiciones? Aquí sí que en esta la gente tiene que buscar a Jesús o tocar a Jesús o dejarse tocar por Jesús. Pero a veces, como en la del centurión, basta una palabra tuya y mi siervo será asiado. Dime. Es interesante, estaba mirando el significado en hebreo de esta raíz de Kaheb, porque no me sonaba. Y dice, uno de los significados es enviarnos una propuesta para añadir valor. Te da una oportunidad de cambio. Es un además. O sea, proponernos un añadido de valor. Está interesante. Sí. Por origen, transmisión y don. Sí. Y esta es la única que aparece que se transmite a los discípulos. En las otras dice que serán señales, pero que transmita a Dios y que les da la orden está. O sea, la misión evangélica es así. Perdón, otro significado, es que es súper interesante este verbo, yo no lo conocía. Dice, este es el primer significado. Está hablando de Kaheb. Sí, comprobar si en la búsqueda se ha cometido un error e intentarlo de nuevo. Una ECI. Es que... Es interesante. O sea, el primer significado de este verbo en hebreo es comprobar si en la búsqueda se ha cometido un error e intentarlo de nuevo. Es el primer significado. Qué bueno. Y el segundo es enviarnos una propuesta o recibir una propuesta para añadir valor. Tiene mucha densidad. Fíjate que en el Padre Nuestro, aquí realmente dice errores. Dice, deja caer nuestros errores. Con lo cual es decir, es reconocer, me he equivocado. Sí. O sea, reconocer que te has equivocado y vuelta a empezar. Un poco la prudencia también es lo mismo, ¿no? O sea, actúa. La prudencia es actúa y te equivocas y te aprendes para otra, ¿no? Y estos son los pasajes en los que aparece este tipo de verbos, ¿no? Y, bueno, pues... Es un libro de Charfe, ¿no? Este es el libro de Charfe. Me ha parecido interesante cómo lo he anunciado antes, como después del Evangelio, como San Pablo aborda
los conocimientos. Bueno, entonces el Yoda, entonces el conocimiento que ya hemos hablado, que coincide con el intelecto agente, también lo hemos visto, ¿no? En Corintios, o sea, San Pablo siempre se dedica a distinguir la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres, yo no hablo con la sabiduría de los hombres, hablo con la sabiduría de Dios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Y habla del secul, o sea, es como del secal, es como si ya esos conocimientos de los hábitos innatos ya como los despreciaran. Este es el secal y aquí habla del saber, que es otro conocimiento racional, el saber. O sea, cómo él va despreciando esa sabiduría de los hombres, ¿no? Se ve como que hay una línea de conocimientos inferiores en el cual están los hábitos innatos y conocimientos superiores. Entonces, defendemos una línea como un límite, un nuevo límite que es el límite habitual. O sea, de los hábitos innatos hacia arriba. Trabajamos mucho el límite mental de los conocimientos racionales, que es el saber que está ahí, y a los hábitos innatos. Pero esta otra, San Pablo como que la deja como muy clara, ¿no? Dice, no os quedéis ahí abajo en los hábitos innatos, sino en los superiores. Siguiente. Entonces, 1 Corintios 20. Dice, ¿qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? O sea, contra todo este bajo nivel, entonces él ofrece el mensaje de Jesucristo, que es el encuentro personal con Jesucristo. O sea, que al final esos conocimientos, como ha dicho Vicky en su charla, es un encuentro personal. Que Polo le dice, bueno, ¿qué es el sentido? El sentido de Jesucristo. ¿Conocer qué? Conocer a Jesucristo. Yo intento conocer a Jesucristo con mi inteligencia, se me queda muy corto. Entonces, yo lo tengo que conocer con conocimientos cada vez superiores. Entonces, ese mensaje dice, no pretendamos con el secal y con el saber, que son conocimientos racionales y habituales, no pretendamos conocerlo. Siguiente. Otra vez con el Yoda, es decir, no conoció, que es lo que ya hemos visto en San Mateo, en Mateo 13:35, dice, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas. San Pablo habla del misterio y cómo a los discípulos sí que les da ese conocimiento de Yoda para que entiendan las parábolas, y aparece un nuevo conocimiento que es el fesac. O sea, fesac es como interpretar. O sea, al final hemos dicho, encima del límite habitual que tenemos el Yoda, que es el intelecto agente, el fejam, que sería la fe, conocimiento dado, y aparece otro que es el fesac. O sea, fejam sería interpretación espiritual y fesac, interpretación del pensamiento. Siguiente. O sea, en el Evangelio arriba se le concede el Yoda y en los Corintios se le concede el Yoda. Siguiente. El conocimiento que ya hemos hablado del fejam, que nada más que lo tiene la Virgen y San Pablo. Y entonces esta es la otra sorpresa, el fesac. Hay se necesita como una interpretación, ¿no? Bueno, entonces dice, al que hable lengua extraña que se le interprete, porque es necesario unir los dones con el entendimiento. Ya se le pidieron a los discípulos, decláranos, cuando dice, explícanos la parábola, ahí aparece también el fesac. No es un conocimiento, es una interpretación. En ningún momento está relacionado con el corazón, pero es una interpretación superior. Pedro, que le dice, decláranos, claro, tú lees decláranos y dices, pues decláranos, dinos. No, pero está utilizando fesac en esta parábola. Entonces dice, todavía vosotros no tenéis secul para llegar al fesac. O sea, claramente se ve que hay como una escalera de conocimiento, ¿no? Pero a sus discípulos les explicaba todo, les fesaqueaba todo. Fesaqueaba. Entonces estas son las explicaciones que ahora podemos recibir nosotros si aceptamos las explicaciones del Espíritu Santo. Igual que les explicó a los de Emaús, les explicaba, les fesaqueaba. Hay como una interpretación. Y ahora me pregunta, ¿y dónde colocamos el fesac? Como estar a nivel del fejam. A nivel,
del fejam, de la Virgen. Pero, o sea, la Virgen y San Pablo tienen el fejam, que solo aparece una vez en la Virgen y tal, pero el fesac aparece más veces, o sea, como es como más asequible. No es que se lo dé a los discípulos, sino que lo utiliza el Señor para explicarle cosas, o sea, como una interpretación. ¿Y habéis notado cómo es el conocimiento del don de profecía, por ejemplo? Todos esos tienen que estar vinculados con el entendimiento agente, pero tienen que ser diversas. Con el intelecto agente. Bueno, aquí fíjate, dice, al que habla lengua extraña, que es un don, pida que se le interprete. Si no lo pago, pero es que habla lengua extraña, pero ¿cómo se relaciona eso con No, pensaba yo que sería don de lenguas, que tiene don de lenguas. Como un don de profecía, don de lenguas o tal, pero que hay que interpretarlo. O sea, que es como diciendo, alguien tiene que interpretar todo esto superior, tiene que interpretarlo. Igual que se interpretan las parábolas que cuando tienen un... no sé. Claro, que se hace la distinción entre, Jesús mismo dice, a ellos les hablo en parábolas para que entiendan, pero a ustedes les explico. A ellos se las... Pero, entonces esta interpretación va en qué es, porque para mí interpretar no es un conocimiento en sí, eso es una facultad, o sea, eso es. Transmisión de conocimiento por la palabra. Claro, entonces en mi caso no sé si apuntando hacia la parábola que no está, que en el fondo que también es la distinción, o sea, la parábola es para el populacho, la otra es para los capítulos, que sean pescadores. Sí. Pero, ¿dónde la...? O sea, fíjate, en Romanos 7:8, más efectuar, dice efectuar, pero es interpretar el bien, no lo alcanzo. La interpretación es difícil. Aquí es dificultoso declarar, interpretar. O sea, lo que quiero expresar aquí es que San Pablo sitúa todos los conocimientos bajos como que les da poca importancia. Dice, oye, vamos aquí. Y una vez aquí, es que es difícil. ¿De qué niveles habla, aparte de la interpretación que estás hablando ahora? ¿De otros? Habla de... Bueno, lo que dice aquí, el bien. Para hacer el bien no lo alcanzo. Para interpretar es difícil. Que dice que aquí, ¿con qué otros conocimientos lo relaciona con el Yoda? ¿No? Siempre Yoda. En Tomás de Aquino dice que el entendimiento agente puede ser elevado en esta vida por el don de la fe o el don de la profecía. Vale. Y esa interpretación a mí no me cuadra todavía, pero por ahí está por encima de los hábitos, tiene que ser vinculado al conocer personal. O sea, imagínate que el Yoda sería el conocer personal, el don de la fe sería el fejam y el don de profecía el fesac. O sea, por ejemplo, no sé si te respondo un poco eso. Yo leo algún libro de Benedicto XVI y a mí me abre la mente a un conocimiento del que yo carezco, porque es capaz de hacer ciertas reflexiones desde la fe que son muy elevadas y no sé si es lo que estás diciendo. La fe sí, claramente te eleva a ti personalmente en vínculo con Dios. Si te esclarece eso eleva al Dios. Igual que el que tiene el don de profecía. Entonces hay que ver esto donde está vinculado y cuál es la distinción entre los tres jerárquicamente, porque si son distintos son jerárquicamente distintos. Y son tres. Yo estaba pensando algo, Erika. Yo en fe como... Fajam, fe. ¿Y Fesac? El conocimiento de la Virgen. Pero No Fejam. No Fejam. Exacto. Tiene que ver con la comunicación interpersonal, la relación interpersonal con la palabra. Pero es que con Dios también es una relación interpersonal, ¿no? Pero no necesitas interpretarle nada. No, él a ti.
te puede no necesita interpretarte, porque te da la luz directamente, no hay un vehículo externo a ti o a Dios. No es un vehículo para que tú lo interpretes. No lo sé, yo que soy de ciencia, no tengo ni idea. A ver, Bárbara. Un don para la comunicación espiritual. Un momento, Bárbara. Puede ser que sea una expresión de Dios para ti, o sea, que a través de la luz de Dios tú puedas interpretar las Sagradas Escrituras. Cuando los discípulos de Maús van escuchándole al Señor, hasta que no están con el Señor al lado y haciendo la luz del corazón de Dios, no entienden lo que se está diciendo. Y les dice, no habéis entendido nada de lo que habéis visto en Jerusalén. Entonces, el Señor como que te da esa luz, si no lo tenemos. Bueno, ¿puede ser una herramienta que active un conocimiento? Sí, Porque en el fondo es... sí, parece que es un don, sí. Claro, porque en el fondo no es un acto del hombre, o sea, es el que hace el mensaje, es Jesús, es Dios, no es el hombre. Y él lo usa para activar algo en nosotros, para que nosotros quizás podamos acceder al... Vale. Os estoy observando, O sea, llevamos años peleando contra Polo diciendo es que es difícil tal y cual. O sea, parece como que es una complicación. Mucha gente me ha dicho, pero ¿por qué complican las cosas? Eso es un reproche que me he llevado. Con lo bien que vivimos con la inteligencia y la voluntad y los tres ejes de Acisa, ¿no? El entendimiento, la voluntad y los afectos. ¿Por qué complicas? Y nos encontramos que el Evangelio es más complicado que Polo. ¿Entendéis el mensaje de decir, oye, allí en Líbano estábamos diciendo, bueno, pero si es que ni complicado ni no complicado, o tú entras en este mundo o vamos mal, porque es que esto está dicho hace 20 siglos. Es decir, queríamos presentar el elenco de qué es lo que el tomate que nos hemos encontrado, que nos lo hemos encontrado gracias a que llevamos 6 años estudiando Apolo, pero que esto yo creo que es que te da, os hemos presentado lo que hemos trabajado, pero bueno, que yo espero que la siguiente reunión que tengamos que sea, bueno, que haya muchos hallazgos. Interpretación tiene que ver con el símbolo. Claro, pero símbolo tiene que ver con los hábitos. Esto podía ser las transparencias, porque Polo dice que más allá de los símbolos están las transparencias. Y las transparencias es otro tipo de idioma. Las transparencias, dice, ¿dónde lo dice eso? Pues, también lo ha dicho hoy Vicky, o sea, es la luz sobre la luz. O sea, es una luz que ilumina una luz dentro de una luz. Y para que haya una buena comunicación hace falta que no sea opaca, que sea transparente. Pero esas transparencias... Sí. O lo que ha dicho Juanfe, que hay un tipo de conocimiento profético que Dios le puede dar a ciertas personas para interpretar. Lo que te he dicho también de que San José María conocía la intimidad de los demás para que estaban hechos, es otro don, que también viene de Dios. Es decir, sin Dios mediante no hay ninguno de estos. Pero son distintos, entonces hay que ver uno para de cara al futuro, lo que pasará en el futuro, don de profecía. Otro, el don de la fe, que es trato personal tuyo, de tu nombre personal, de cara a Dios para serle fiel en lo que te pide, no cumplir el nombre personal. Y otro, ayudar a los demás, que es de lo que estamos hablando ahora, para que cumplan el suyo. Entonces, tiene que ser, pues eso, suficientemente distinto de los otros dos. ¿Cuál es más importante? Bueno, pues ya lo iréis descubriendo. Más importante o lo que Dios quiere hacer con la gente, los talentos que quiera ir regalando a cada uno, ¿no? O los pero dones. a la fuerza son talentos, los dones son jerárquicamente distintos. Jerárquicamente distintos, pero no que tengan que ver... Bueno, mayor prioridad de uno sobre otro, dices. Mayor prioridad de uno sobre otro. Mayor luz, mayor conocimiento. Mayor conocimiento. Muy bien, entonces hasta aquí la parte teórica.